si todo lo que le enseñaron sobre María Magdalena fuera solo una fracción de la verdad? ¿Y si esta mujer, considerada por muchos estudiosos como la discípula más cercana a Jesús, no solo fue testigo de su ministerio, sino también la guardiana de un secreto tan explosivo que tuvo que huir a través del Mediterráneo para protegerlo? Imagine por un momento, por favor, una mujer escapando en la oscuridad de la noche, llevando en sus brazos algo más precioso que cualquier reliquia, más valioso que cualquier manuscrito sagrado. No llevaba oro ni objetos místicos, llevaba sangre, llevaba vida, llevaba la descendencia directa de Jesucristo. Hoy está a punto de descubrir una de las historias más censuradas del cristianismo primitivo, una historia que desafía 2000 años de dogma, que cuestiona estructuras de poder establecidas y que revela un sacrificio tan profundo que cambió el curso de la historia para siempre. Durante siglos, la Iglesia presentó a María Magdalena de una forma muy específica, primero como prostituta arrepentida, después, tras revisiones teológicas recientes, como discípula devota. Pero, ¿y si ambas narrativas fueran apenas capas superficiales de una historia mucho más compleja y revolucionaria? Los evangelios canónicos que usted conoce fueron cuidadosamente editados, seleccionados entre docenas de textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas. Lo que quedó fuera no fue necesariamente falso, fue inconveniente. Fue peligroso para las estructuras de poder que se estaban consolidando en los siglos III y IV. ¿Qué fue tan peligroso que necesitaba ser borrado de la historia oficial? ¿Qué verdad sobre María Magdalena amenazaba tanto a los padres de la Iglesia, que trabajaron incansablemente para transformar su imagen? La respuesta involucra una fuga desesperada a través del Mediterráneo, una tradición preservada en secreto durante siglos en el sur de Francia, y evidencias arqueológicas que muchos han intentado ignorar. Involucra manuscritos antiguos descubiertos en el desierto egipcio en 1945, que revolucionaron completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Pero sobre todo, involucra a una niña, una descendiente directa de Jesús, cuya simple existencia desafiaba todo lo que la ortodoxia emergente estaba construyendo. Una niña que María Magdalena protegió con su propia vida, sacrificando su lugar en la historia para que esta verdad pudiera sobrevivir. Este video no se basa en sensacionalismo ni en teorías infundadas. Cada afirmación que escuchará está anclada en fuentes verificables. Manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, tradiciones preservadas por comunidades en Francia, documentos medievales archivados en bibliotecas europeas y análisis de expertos que han dedicado sus vidas a estudiar el cristianismo primitivo. Vamos a explorar el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, textos que fueron considerados heréticos no porque fueran obviamente falsos, sino porque presentaban versiones del cristianismo que desafiaban las estructuras de poder emergentes. Examinaremos las tradiciones de Sainte-Marie de la Mer en Francia, donde la leyenda de la llegada de María Magdalena ha sido venerada durante más de 1000 años. Esto no es un ataque a la fe cristiana. Muchos estudiosos cristianos devotos han pasado sus vidas investigando estas mismas cuestiones. Es sobre honestidad intelectual. Es sobre reconocer que la historia del cristianismo primitivo era mucho más diversa, rica y compleja de lo que nos enseñaron. Estamos aquí para explorar, cuestionar y comprender. No para destruir, sino para iluminar. Imagine, por favor, una joven mujer en los primeros años después de la crucifixión, huyendo a través del Mediterráneo. Ella lleva en sus brazos a una niña, su hija, quien según tradiciones preservadas en secreto, también era hija de Jesús. Alrededor de ellas, el mundo que conocían se desmorona. Persecución, violencia, el borrado sistemático de su historia. María Magdalena sabe que proteger a esta niña es más importante que su propia vida, porque esta niña no es cualquier niña. Ella es, según tradiciones que sobrevivieron en las sombras de la historia oficial, la evidencia viviente de que Cristo no era solo divino, sino también profundamente humano. Una verdad que podría haber destruido las fundaciones del poder eclesiástico que comenzaba a consolidarse. Este es un secreto por el cual María Magdalena estaría dispuesta a morir. Y según algunas tradiciones, fue exactamente lo que sucedió. ¿Por qué este secreto fue tan peligroso? ¿Qué estaba en juego? Y lo más importante, ¿qué nos muestran realmente las evidencias cuando miramos más allá de las narrativas oficiales? ¿Está listo para descubrir la verdad?
Entonces respire profundo, por favor. Este viaje va a desafiar todo lo que pensaba saber sobre el cristianismo primitivo, sobre María Magdalena y sobre la naturaleza de la propia fe. Comencemos, pues. Para comprender la historia de María Magdalena y su fuga, primero necesitamos entender el contexto del cristianismo en el siglo I. Este no era un movimiento monolítico con una doctrina única y clara. Era un mosaico vibrante de interpretaciones, prácticas y comunidades, muchas veces en desacuerdo unas con otras. En los años inmediatamente después de la muerte de Jesús, diversos grupos cristianos emergieron. Estaban los judeocristianos de Jerusalén, liderados por Santiago, hermano de Jesús, que mantenían prácticas judaicas tradicionales. Estaban las comunidades paulinas, que expandieron el mensaje a los gentiles, y había grupos gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo y la revelación personal. María Magdalena aparece en los 4 evangelios canónicos, pero su presencia es curiosamente limitada, y al mismo tiempo, crucial. Ella es testigo de la crucifixión cuando los apóstoles varones huyeron. Ella es la primera en descubrir la tumba vacía. Ella es la primera a quien el Cristo resucitado aparece. En los evangelios canónicos se la llama apóstola de los apóstoles, aquella que anuncia la resurrección a los propios discípulos. Pero hay una tensión palpable en la forma en que es retratada, una tensión que se vuelve explícita cuando miramos textos no canónicos. En el Evangelio de María, por ejemplo, Pedro cuestiona abiertamente por qué Jesús habría revelado enseñanzas secretas a una mujer en vez de a los apóstoles varones. Hay celos, hay disputa de autoridad. Esta tensión no es accidental, refleja conflictos reales en las primeras comunidades cristianas sobre el papel de las mujeres, sobre autoridad espiritual y sobre quién tenía el derecho de interpretar las enseñanzas de Jesús. La María Magdalena de los evangelios canónicos es una figura de devoción y testimonio, pero en los textos gnósticos, ella es mucho más. Ella es la discípula más amada, aquella que comprende enseñanzas profundas que los otros no logran captar. En el Evangelio de Felipe hay referencias explícitas a una relación especial entre Jesús y María, usando lenguaje que algunos estudiosos interpretan como indicativo de matrimonio. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve revolucionaria. Si María Magdalena era, de hecho, compañera de Jesús en un sentido conyugal, la existencia de descendencia no solo sería posible, sería esperada. En una cultura judía del siglo I, el matrimonio y la procreación no eran solo normales, sino prácticamente obligatorios para un rabino. Es aquí donde entra la tradición de su fuga y de la niña que protegió. En el sur de Francia, en la pequeña ciudad de Saintes-Maries-de-la-Mer, hay una iglesia que preserva una de las leyendas más antiguas y persistentes del cristianismo europeo. Según esta tradición, después de la crucifixión, María Magdalena, junto con otras mujeres y una niña, huyó de Tierra Santa en un barco sin remos, guiado milagrosamente a través del Mediterráneo hasta la costa francesa. La niña es descrita de formas variadas en diferentes versiones, a veces como una sirvienta, a veces como una niña local, pero hay tradiciones orales, preservadas especialmente entre comunidades gitanas que peregrinan a este lugar desde hace siglos, que identifican a la niña como algo mucho más significativo, la hija de Jesús y María Magdalena. Esta no es una teoría moderna. Referencias a esta tradición aparecen en textos medievales, en leyendas populares, en símbolos arquitectónicos de catedrales que conocían la historia. Lo que es moderno es la disposición de discutirla abiertamente. La transformación de María Magdalena de posible esposa de Jesús y madre de su hija a prostituta arrepentida no sucedió por accidente. Fue un proceso deliberado que comenzó siglos después y alcanzó su apogeo cuando el Papa Gregorio I, en 591 d.C., y consolidó oficialmente esa interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué transformar a la apóstola de los apóstoles en una figura de pecado y arrepentimiento? La respuesta tiene todo que ver con poder, autoridad y el tipo de iglesia que se estaba construyendo. Una iglesia jerárquica, patriarcal, donde las mujeres no podían tener autoridad espiritual significativa. Borrar la verdadera historia de María Magdalena era borrar el potencial revolucionario de su testimonio. Y si había una niña, una heredera de la línea de Jesús, eso necesitaba ser enterrado aún más profundamente. Pero leyendas y tradiciones, por más persistentes que sean, no son evidencias suficientes.
Necesitamos mirar los textos. Necesitamos examinar lo que los manuscritos antiguos realmente dicen sobre María Magdalena, sobre su relación con Jesús y sobre lo que sucedió después de la crucifixión. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque cuando realmente lee los evangelios gnósticos, cuando examina los textos apócrifos sin el filtro de siglos de interpretación teológica, encuentra una María Magdalena completamente diferente de la que fue presentada por la Iglesia oficial. Encuentra a una líder espiritual, una visionaria, una mujer en quien Jesús claramente confiaba de formas que perturbaban a los otros discípulos, y encuentra evidencias de que algo significativo sobre su historia fue deliberadamente suprimido. ¿Qué exactamente fue escondido? Y más importante, ¿por qué? Para responder estas preguntas, necesitamos sumergirnos en los textos que la Iglesia intentó borrar. Si este recorrido sobre María Magdalena y los secretos del cristianismo primitivo está desafiando lo que creía saber, imagine, por favor, todo lo que aún falta por descubrir. Este canal existe para explorar las verdades ocultas de la historia religiosa, para cuestionar narrativas oficiales y buscar lo que realmente sucedió más allá de los dogmas establecidos. Únase, por favor, a esta comunidad de exploradores presionando el botón de suscripción. No le prometemos respuestas fáciles, sino un viaje honesto hacia la verdad sobre el cristianismo primitivo y sus figuras más enigmáticas. Ahora, continuemos. En 1945, en la ciudad egipcia de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Cavando cerca de una cueva, encontró un jarro de cerámica sellado. Dentro de él, 13 códices de papiro, conteniendo más de 50 textos religiosos, la mayoría completamente desconocidos por el mundo moderno. Entre esos textos estaba el Evangelio de María, no María, madre de Jesús, sino María Magdalena. Este evangelio, datado del siglo II, pero posiblemente basado en tradiciones aún más antiguas, presenta a María Magdalena como la discípula que recibió enseñanzas secretas de Jesús, revelaciones que los otros apóstoles no comprendieron completamente. En el texto, después de la partida de Jesús, los discípulos están perdidos y con miedo. Es María quien los conforta y comparte las enseñanzas especiales que recibió. Pero aquí está la parte crucial. Pedro reacciona con ira e incredulidad. ¿Realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y todos escuchar a esta mujer? La tensión es palpable. Leví defiende a María, reprendiendo a Pedro. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién es usted para rechazarla? Esta no es solo una disputa teológica, es una batalla por el poder y la autoridad en las primeras comunidades cristianas. Y María Magdalena está en el centro de ella. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Describe a Jesús besando a María frecuentemente en la boca, causando celos en los otros discípulos. Usa lenguaje que los estudiosos interpretan como indicativo de una relación conyugal. El texto se refiere a ella como compañera de Jesús, una palabra que en el contexto de la época frecuentemente significaba esposa. Ahora, ¿por qué estos textos fueron considerados heréticos? ¿Por qué fueron enterrados en el desierto egipcio y casi perdidos para siempre? La respuesta está en el tipo de cristianismo que estaba ganando en el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y posteriormente ayudó a consolidar una ortodoxia única. Todas las otras versiones de la fe cristiana, incluyendo aquellas que honraban a María Magdalena como líder espiritual y posible compañera de Jesús, fueron sistemáticamente eliminadas. Libros fueron quemados, líderes fueron exiliados o ejecutados, comunidades fueron dispersadas, y narrativas alternativas sobre figuras como María Magdalena fueron borradas de los registros oficiales. Pero algunas tradiciones no pudieron ser completamente destruidas. Sobrevivieron en leyendas populares, en prácticas de comunidades marginalizadas y en secretos transmitidos oralmente a través de generaciones. ¿Por qué esta supresión fue tan importante para la Iglesia naciente? Primero, reconocer a María Magdalena como líder espiritual de igual importancia que los apóstoles varones socavaría la estructura patriarcal que se estaba construyendo. Si las mujeres podían ser apóstolas, si podían recibir revelaciones divinas directas, si podían liderar comunidades, toda la jerarquía exclusivamente masculina que se estaba estableciendo sería cuestionable.
Segundo, si Jesús estaba casado y tenía hijos, esto cambiaría completamente la comprensión de su naturaleza. La teología que se estaba desarrollando enfatizaba cada vez más la divinidad de Jesús en detrimento de su humanidad. Un Jesús casado, con familia, era demasiado humano para encajar en esa narrativa. Tercero, y tal vez más importante, si existía una descendencia de Jesús, existía una línea de sangre sagrada. Esto crearía una autoridad que rivalizaría o hasta superaría la autoridad de los obispos y del Papa. La legitimidad del liderazgo de la Iglesia sería constantemente cuestionada por la existencia de herederos directos de Jesús. No estamos hablando de una conspiración maligna, sino de un proceso histórico comprensible. Líderes religiosos consolidando poder, definiendo ortodoxia, eliminando alternativas que amenazaban su autoridad. Es cómo funciona el poder, no solo en la religión, sino en todas las instituciones humanas. Pero las consecuencias fueron profundas. La verdadera historia de María Magdalena fue enterrada, y con ella, posiblemente, la historia de su fuga para proteger a la descendencia de Jesús. Los textos gnósticos nos dan pistas sobre quién era realmente María Magdalena. Pero, ¿qué hay de la niña que, según las tradiciones, ella protegió? ¿Dónde está la evidencia de su existencia? Para eso, necesitamos mirar más allá de los manuscritos antiguos. Necesitamos examinar tradiciones orales, leyendas locales y hasta prácticas religiosas que sobrevivieron en los márgenes del cristianismo oficial. Y cuando hacemos eso, encontramos algo sorprendente. Una veneración consistente, que atraviesa siglos, de figuras misteriosas asociadas con María Magdalena y su llegada a Francia. Vamos a examinar tres conceptos fundamentales que son esenciales para comprender esta historia. La naturaleza del matrimonio en el judaísmo del siglo I, el significado de línea mesiánica y el concepto gnóstico de conocimiento sagrado transmitido a través de relaciones íntimas. Primero, matrimonio en el judaísmo del siglo I. No solo era normal que los rabinos estuvieran casados, era virtualmente obligatorio. La tradición judía enfatiza la importancia de la familia, de la procreación y de la continuidad del linaje. Un rabino soltero habría sido altamente inusual, hasta sospechoso. Los evangelios nunca afirman explícitamente que Jesús era soltero. Este es un silencio que los estudiosos han notado. En una cultura donde el estado civil de figuras públicas era siempre mencionado, la ausencia de cualquier referencia al celibato de Jesús es, como mínimo, intrigante. Más aún, hay detalles en los evangelios canónicos que podrían ser leídos de forma diferente. Las bodas de Caná, donde Jesús realiza su primer milagro, han sido interpretadas por algunos estudiosos como posiblemente siendo su propio matrimonio, explicando por qué su madre tendría autoridad para instruirlo y por qué él estaría tan involucrado con los detalles de la celebración. Segundo concepto, línea mesiánica. En el judaísmo, la expectativa mesiánica estaba íntimamente ligada a la descendencia davídica. El Mesías sería de la casa de David. Tanto Mateo como Lucas se esfuerzan por trazar la genealogía de Jesús hasta David, aunque curiosamente a través de José, quien ellos mismos afirman no ser el padre biológico de Jesús. Si Jesús tenía hijos, esos hijos serían herederos directos de la línea davídica. Esto tendría implicaciones políticas y teológicas inmensas. El tercer concepto es tal vez el más complejo, la idea gnóstica de que conocimiento sagrado, gnosis, podría ser transmitido a través de relaciones íntimas. En los evangelios gnósticos, hay un énfasis consistente en María Magdalena como receptora de conocimiento secreto. Este conocimiento no es solo intelectual, es experiencial, místico, transmitido en momentos de proximidad íntima con lo divino. El Evangelio de Felipe usa el simbolismo del lecho nupcial como una metáfora para unión mística, pero los estudiosos debaten si era solo metáfora o si reflejaba prácticas reales de algunas comunidades gnósticas cristianas primitivas. Aquí está el punto crucial. En tradiciones gnósticas, la sexualidad sagrada no era vista como pecaminosa, sino como un camino potencial para comprensión divina. Esto está en completo contraste con la creciente desconfianza de la sexualidad que caracterizó al cristianismo ortodoxo emergente, especialmente después de la influencia de teólogos como Agustín. Si María Magdalena era compañera de Jesús en este sentido, tanto conyugal como espiritualmente, ella tendría un tipo de autoridad y conocimiento que ningún otro discípulo podría reclamar.
Ella sería no solo testigo de enseñanzas, sino receptora de revelación íntima. Y si había una niña nacida de esta unión, esa niña no sería solo heredera de una línea genética, sino portadora de un legado espiritual. Ella sería, simbólica y tal vez literalmente, la fusión de lo humano y lo divino, del conocimiento revelado y de la descendencia física. Este es el concepto que la Iglesia Ortodoxa encontraba más peligroso de todos. Cuando unimos estos tres conceptos, matrimonio judío normativo, línea mesiánica y transmisión gnóstica de conocimiento, la historia de María Magdalena y su fuga gana nuevas dimensiones. Ya no estamos hablando solo de una discípula devota que fue testigo de la resurrección. Estamos hablando de una posible esposa, madre de una heredera sagrada, portadora de enseñanzas secretas y líder espiritual por derecho propio. Estamos hablando de una figura tan poderosa que su verdadera historia necesitaba ser borrada para que el tipo de iglesia que conocemos pudiera ser construida. Y estamos hablando de una niña. Esa niña representaba todo lo que la ortodoxia emergente temía. Evidencia viviente de que Jesús era completamente humano, que una línea de sangre podría competir con la autoridad institucional, que las mujeres tenían un papel central en la transmisión de la enseñanza sagrada. Ahora, usted se preguntará, ¿estas son solo teorías fascinantes o hay evidencias concretas? Para responder a esa pregunta, necesitamos examinar los orígenes de esta tradición. ¿De dónde realmente viene la historia de la fuga de María Magdalena? ¿Y qué puede decirnos sobre el cristianismo primitivo? La verdad sobre María Magdalena y la descendencia de Jesús desafía todo lo que nos enseñaron. Pero, ¿y usted? ¿Qué piensa sobre la posibilidad de que Jesús haya estado casado y haya tenido hijos? ¿Esto cambiaría su fe o la profundizaría? Deje por favor su reflexión en los comentarios. Este es un espacio para diálogo respetuoso, donde todas las perspectivas son bienvenidas. Vamos a construir juntos una comunidad que no tiene miedo de hacer preguntas difíciles. Ahora, sigamos explorando. La historia de la fuga de María Magdalena no comienza en tratados teológicos o documentos oficiales de la Iglesia. Comienza en leyendas populares, transmitidas oralmente a través de siglos en pequeñas comunidades del sur de Francia. La narrativa más completa viene de la Leyenda Dorada, una colección de hagiografías compilada por Jacobo de Vorágine en el siglo XIII. Según esta compilación, después de la muerte de Jesús, las autoridades judaicas en Jerusalén colocaron a María Magdalena, María Salomé, María Jacobé y una niña en un barco sin remos ni vela, esperando que murieran en el mar. Milagrosamente, según la leyenda, el barco atravesó el Mediterráneo y llegó a la costa de Provenza, en la actual Francia, en un sitio que más tarde sería llamado Saintes Maries de la Mer, Santas Marías del Mar. La niña es descrita de formas variadas en estas tradiciones. Algunas versiones la identifican como una sirvienta egipcia que acompañaba a las Marías. Otras la describen como una mujer local que ayudó a las Marías cuando llegaron. Pero hay una tercera tradición, más antigua y persistente entre ciertas comunidades, que identifica a la niña como la hija de Jesús y María Magdalena. Esta tercera versión nunca fue oficialmente registrada por la Iglesia, por razones obvias, pero sobrevivió en tradiciones orales, especialmente entre los gitanos de Europa, que desde hace siglos hacen peregrinaciones a Sainte Marie de la Mer para venerar a Santa Sara Cali, Sara la Negra. ¿Por qué negra? Algunas interpretaciones sugieren que se refiere a su piel oscura, posiblemente indicando descendencia del Medio Oriente o del norte de África. Otras ven en esto un simbolismo más profundo, la Madonna Negra, figura que aparece en muchas tradiciones esotéricas europeas, representando sabiduría oculta y conocimiento sagrado femenino. Lo que es innegable es que la veneración de Sara en Sainte Marie de la Mer antecede registros escritos. Está enraizada en la memoria colectiva de comunidades que preservaron esta tradición, incluso cuando era peligroso hacerlo. Además de las leyendas, hay evidencias más tangibles que merecen atención. Primero, la propia iglesia de Sainte Marie de la Mer, construida en el siglo IX, pero en un sitio con evidencias de veneración cristiana mucho anterior. La cripta de la iglesia contiene una estatua de Sara Cali, objeto de veneración continua desde hace siglos. Análisis arqueológicos muestran que este sitio era considerado sagrado mucho antes de la construcción de la iglesia actual. Segundo,
Hay referencias en textos medievales a tradiciones sobre María Magdalena en Provenza. Aunque esos textos no mencionan explícitamente a Sara como hija de Jesús, documentan una tradición persistente de que María Magdalena no estaba sola cuando llegó a Francia, que había una niña con ella. Tercero, símbolos arquitectónicos en catedrales medievales francesas contienen referencias enigmáticas a María Magdalena que van más allá de su imagen canén. Algunas representaciones se la muestra con símbolos de realeza, con elementos que sugieren un linaje sagrado. En cuarto lugar, y quizás lo más intrigante, tradiciones en comunidades judías medievales en Provenza conservaron historias sobre descendientes de rabinos de Tierra Santa que habrían llegado a la región en el siglo I. Aunque esas tradiciones no son explícitas, los estudiosos han notado curiosos paralelismos con las leyendas de María Magdalena y Sara. Ninguna de estas pruebas es concluyente por sí sola, pero en conjunto sugieren la existencia de tradiciones muy antiguas sobre una presencia significativa relacionada con figuras del cristianismo primitivo en el sur de Francia. ¿Por qué estas tradiciones surgieron específicamente en Provenza? Una posibilidad es geográfica e histórica. Provenza tenía conexiones comerciales establecidas con el Mediterráneo oriental. Comunidades judías existían en la región desde el siglo I. Si alguien hubiera estado huyendo de Palestina en el periodo posterior a la crucifixión, las rutas marítimas hacia el sur de Francia eran viables. Otra posibilidad es que Provenza se convirtió en un refugio para tradiciones cristianas alternativas que no podían sobrevivir en regiones bajo un control más riguroso de la Iglesia ortodoxa. Comunidades cátaras, gnósticas y otras corrientes heréticas florecieron en esta región durante siglos. Pero independientemente de cómo surgieron estas tradiciones, revelan algo importante. En los primeros siglos del cristianismo, había múltiples narrativas sobre María Magdalena y sobre lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Y algunas de esas narrativas incluían a una niña que necesitaba ser protegida. La fuga de María Magdalena, entonces, no sería solo un escape de persecución religiosa, sería una misión de protección, salvaguardar la descendencia directa de Jesús, una niña cuya sangre llevaba el linaje del Mesías. Una verdad tan peligrosa que requería un sacrificio absoluto. María Magdalena habría renunciado a todo. Su posición de liderazgo en la comunidad cristiana naciente de Jerusalén, su voz en la formación de la doctrina, su propia memoria histórica, para que esta niña pudiera vivir a salvo, lejos de aquellos que la verían como una amenaza existencial para su consolidación de poder. En los primeros 3 siglos del cristianismo, la diversidad de creencias y prácticas era impresionante. No había una iglesia, sino comunidades cristianas con interpretaciones enormemente diferentes sobre quién era Jesús, qué significaban sus enseñanzas y quién tenía la autoridad para interpretarlas. Durante este periodo, María Magdalena era ampliamente reconocida como una figura importante. Textos gnósticos la celebraban como líder espiritual. Comunidades en Egipto, Siria y otras regiones mantenían tradiciones que honraban su papel especial, pero ya había tensiones. Las cartas de Pablo, escritas a mediados del siglo I, revelan conflictos sobre el papel de las mujeres en las comunidades cristianas. Algunas comunidades permitían que las mujeres profetizaran, enseñaran y lideraran. Otras, influenciadas por la cultura grecorromana y por interpretaciones específicas de la tradición judía, comenzaban a restringir esos roles. A medida que el cristianismo se expandía y se organizaba, esas tensiones se intensificaban. Los obispos reclamaban autoridad basada en la sucesión apostólica, una cadena de autoridad que pasaba por los 12 apóstoles varones. María Magdalena, por más importante que fuera como testigo de la resurrección, no encajaba fácilmente en esta estructura. Y si había tradiciones sobre ella siendo esposa de Jesús o madre de su hija, esas tradiciones eran especialmente problemáticas. Sugerían una autoridad que trascendía la jerarquía episcopal emergente, una autoridad basada en una relación directa y en un linaje de sangre. El siglo IV marcó un punto de inflexión crucial. Con la conversión de Constantino y los concilios de Nicea y Constantinopla, una forma específica de cristianismo fue establecida como ortodoxia. Todo lo que divergía fue declarado herético. Los evangelios que celebraban a María Magdalena fueron excluidos del canon. Las comunidades que la honraban como líder fueron perseguidas.
y gradualmente una nueva narrativa sobre ella fue construida. En 591, el Papa Gregorio I consolidó oficialmente la interpretación de María Magdalena como prostituta arrepentida, fusionando su identidad con otras figuras femeninas de los evangelios. Esta fue una transformación deliberada. La apóstola de los apóstoles se convertía en un ejemplo de pecado y redención, pero no de liderazgo. Durante este periodo, sin embargo, tradiciones alternativas sobrevivieron en regiones periféricas. Provenza, lejos del control directo de Roma, preservó leyendas locales. Comunidades en Egipto y en Siria, que se separaron de la iglesia oficial después de controversias cristológicas, mantuvieron sus propias tradiciones sobre María Magdalena. Y en todos esos lugares, historias sobre Sara y sobre la fuga, a veces veladas, a veces explícitas, continuaron circulando, no en tratados teológicos oficiales, sino en leyendas populares, en canciones, en tradiciones orales transmitidas de generación en generación. La iglesia oficial puede haber controlado los textos escritos y la doctrina formal, pero no podía controlar completamente la memoria colectiva de comunidades marginadas. La Edad Media vio un resurgimiento fascinante de la veneración de María Magdalena, particularmente en Francia. Catedrales le fueron dedicadas. Reliquias supuestamente suyas se convirtieron en objetos de peregrinación. Pero curiosamente, esta veneración muchas veces incorporaba elementos que no encajaban en la narrativa oficial de la prostituta arrepentida. Ella era frecuentemente retratada con símbolos de realeza, con libros, indicando conocimiento y enseñanza, y en posiciones destacadas que sugerían una autoridad espiritual superior. Las peregrinaciones a Saintes-Maries de la Mer continuaron ininterrumpidas. La veneración de Santa Sara Cali entre los gitanos se volvió cada vez más establecida. Cada año, en mayo, miles de peregrinos llegaban a ese pequeño pueblo costero para honrar no solo a las Marías Santas, sino especialmente a Sara, la niña misteriosa cuya identidad real la Iglesia nunca reconoció oficialmente. En el periodo moderno, especialmente después de los descubrimientos de Nag Hammadi en 1945, los estudiosos comenzaron a reexaminar seriamente quién era María Magdalena realmente. La Iglesia Católica, en 2016, elevó oficialmente su día de celebración al estatus de fiesta, reconociendo su papel como apóstola de los apóstoles, una rehabilitación parcial de su verdadera importancia. Pero la cuestión de la niña que ella protegió permanece, oficialmente no reconocida, pero persistentemente venerada. Una tradición que se rehúsa a morir, preservada por comunidades que mantienen viva una memoria que la ortodoxia intentó borrar. La evolución histórica de esta narrativa revela un patrón. Verdades inconvenientes pueden ser suprimidas oficialmente, pero sobreviven en los márgenes, en las prácticas de comunidades fieles a memorias ancestrales, esperando el momento en que el mundo esté listo para escucharlas nuevamente. La metamorfosis de María Magdalena de apóstola a prostituta no fue un accidente histórico. Fue una reescritura deliberada, sistemática y altamente eficaz de su identidad. Una de las campañas de desinformación más exitosas de la historia. Vamos a examinar exactamente cómo esto sucedió, paso a paso, siglo a siglo. Paso 1. Fusión de identidades. Los evangelios canónicos mencionan varias Marías: María Magdalena, María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, María Madre de Santiago, y una pecadora anónima que unge a Jesús en Lucas 7. En los textos originales griegos, estas son claramente personas diferentes, en contextos diferentes, en momentos diferentes. Pero entre los siglos III y VI, teólogos comenzaron a fusionarlas intencionalmente. ¿Por qué? Porque si María Magdalena pudiera ser identificada con la pecadora anónima, su autoridad apostólica podría ser neutralizada a través de la sexualización de su identidad. La lógica era simple y perversa. Una pecadora sexual arrepentida es una figura de compasión y misericordia divina, pero no es una líder. Ella es salva, pero no salva a otros. Ella es testigo de la gracia, pero no autoridad para enseñar. Paso 2. Identificación con la prostitución. Pero los textos no dicen que la pecadora era prostituta. Ella es simplemente descrita como una mujer de la ciudad que era pecadora. En el contexto judío, esto podría significar muchas cosas: violación de leyes dietéticas, asociación con gentiles, no observancia del sábado. Pero la interpretación patrística escogió específicamente la prostitución.
¿Por qué? Porque la prostitución es el pecado femenino por excelencia en sociedades patriarcales. Transgresión sexual, falta de control masculino, autonomía corporal femenina. Todas las cosas que las sociedades patriarcales más temen en las mujeres. Al transformar a María Magdalena en prostituta, los padres de la Iglesia no solo estaban borrando su autoridad apostólica, estaban creando un arquetipo de feminidad redimida, la mujer pecadora, sexual, descontrolada, que es salvada a través de la sumisión a la autoridad masculina. Jesús primero, después la Iglesia masculina. Paso 3. Institucionalización de la calumnia. En el año 591 d.C., el Papa Gregorio I hizo oficial lo que se había sugerido durante siglos. En su Sermón 33 declaró: aquella a quien Lucas llama la pecadora, a quien Juan llama María, creemos ser la María de la cual 7 demonios fueron expulsados. Listo. Con la autoridad papal, la fusión estaba completa. María Magdalena, prostituta arrepentida, se convirtió en dogma oficial de la Iglesia Católica, y esa identificación persistió por casi 1400 años. Fue solo hasta 1969 que la Iglesia Católica reconoció oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la pecadora de Lucas eran personas distintas, pero el daño ya estaba hecho. En la imaginación popular, María Magdalena aún es la prostituta. Paso 4. Arte y cultura popular. La transformación se consolidó a través del arte. Pinturas medievales y renacentistas retratan a María Magdalena como una penitente arrepentida, frecuentemente semidesnuda, con cabellos largos sueltos, señal de sexualidad en la iconografía medieval, llorando a los pies de Jesús o viviendo como ermitaña en el desierto. Estas imágenes tienen un poder psicológico tremendo. Entraron en el inconsciente colectivo de la cristiandad. Incluso hoy, cuando usted piensa en María Magdalena, probablemente visualiza a una mujer con cabellos largos, llorando, a los pies de Jesús, no a una líder espiritual autoritaria enseñando a los apóstoles. Pero aquí está lo que estas representaciones ocultan: las evidencias históricas reales sobre quién era María Magdalena. En los evangelios canónicos, María Magdalena no llora de arrepentimiento, llora de luto por la muerte de Jesús. Ella no es salvada de la prostitución, es curada de aflicciones, los 7 demonios. Ella no es una seguidora pasiva, es la primera testigo de la resurrección, comisionada por Jesús para anunciar la buena nueva a los apóstoles. Juan 20, 17, 18 preserva algo extraordinario. Jesús comisiona a María Magdalena como mensajera a los apóstoles. Ella es enviada para enseñar a los propios apóstoles. Esto no es papel de prostituta arrepentida, esto es liderazgo apostólico. Paso 5. Lo que se perdió. Entonces, ¿qué se perdió en esta transformación? Primero, perdimos un modelo de liderazgo femenino en los albores del cristianismo. Si María Magdalena hubiera sido preservada como apóstola, la historia de la exclusión de las mujeres de la ordenación clerical sería mucho más difícil de justificar. Segundo, perdimos la posibilidad de que Jesús tuviera una pareja espiritual, una compañera que lo complementaba y compartía su ministerio como igual. Esto habría tenido implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones, la sexualidad, la asociación espiritual. Tercero, perdimos la verdad sobre la niña, si ella existió. Una niña que habría representado la continuidad de la enseñanza de Jesús no a través de una institución, sino a través de una línea. Una niña que María Magdalena habría sacrificado todo para proteger. Porque si hubiera habido una niña, María Magdalena habría tenido que tomar una decisión terrible: permanecer en Jerusalén y reclamar su lugar como líder de la iglesia naciente, o huir con su hija para protegerla de fuerzas que verían a esa niña como una amenaza existencial. Las tradiciones sobre María Magdalena huyendo a Francia, a Éfeso, a Egipto, tradiciones que existen en múltiples fuentes independientes, podrían no ser leyendas piadosas, podrían ser memorias preservadas de una fuga real, de una madre protegiendo a su hija, de un sacrificio que le costó a María Magdalena su propia historia, su propia memoria, su propia verdad. La transformación de su imagen fue tan completa, tan efectiva, que durante más de 1000 años, la humanidad olvidó quién realmente era. Y con ese olvido, se perdió también la memoria de la niña que ella protegió. La descendencia de Jesús
que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre el cristianismo. Ahora vamos a examinar las evidencias físicas y textuales que sustentan la posibilidad de que María Magdalena era más de lo que la tradición oficial nos cuenta, y que pudo haber habido, de hecho, una niña que ella protegió huyendo a través del Mediterráneo. Evidencia 1. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto. Estos 13 códices de cuero que contienen textos cristianos gnósticos de los siglos II al IV son evidencia física real. Usted puede verlos hoy en el Museo Copto de El Cairo y en otras instituciones. El Evangelio de María, encontrado en otro lugar en 1896 y publicado en 1955, existe en 3 fragmentos, 2 en griego y 1 en copto. Estos no son documentos modernos, son manuscritos antiguos auténticos que sobrevivieron porque fueron enterrados en el desierto. En esos textos, María Magdalena no es prostituta. Ella es la mujer que conocía el todo, aquella a quien Jesús reveló misterios que no compartió con los 12. Evidencia 2. Tradiciones del sur de Francia. En la región de Provenza, Francia, existen tradiciones que se remontan al menos al siglo V a.C., de que María Magdalena viajó allí después de la crucifixión. La ciudad de Saintes-Maries de la Mer, Santas Marías del Mar, recibe ese nombre debido a la tradición de que María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás llegaron allí en barco. La Basílica de Santa María Magdalena en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume afirma poseer los restos mortales de María Magdalena, descubiertos en 1279. El análisis forense moderno de esos restos es inconcluso, pero su existencia demuestra que la veneración de María Magdalena en Francia es antigua y arraigada. Pero aquí está el detalle intrigante. Estas tradiciones francesas no hablan solo de María Magdalena. Hablan de su llegada con compañeros, y algunas versiones medievales mencionan específicamente a una niña. Evidencia 3. El simbolismo del Santo Grial. La literatura del Grial, particularmente los romances de Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach del siglo XII, es densa en simbolismo. El Grial es descrito como un cáliz, pero también como una piedra, como un plato, como algo que contiene la sangre de Cristo. Estudiosos literarios desde hace mucho tiempo reconocen que el Grial funciona como un símbolo multivalente, pero hay una interpretación fascinante. Saint Graal, Santo Grial, en francés antiguo puede ser dividido como sang real, sangre real. ¿Y si el Grial no fuera un objeto, sino una persona, una línea? Sangre real en el sentido literal, descendientes de Jesús llevando su ADN, su herencia genética. Sion transforma completamente las leyendas artúricas. Los caballeros no están buscando un cáliz mágico, sino que están buscando, o protegiendo, una línea sagrada que fue preservada en secreto. Evidencia 4. Análisis textuales modernos. Estudiosos modernos, aplicando métodos críticos a los evangelios canónicos, encontraron algo interesante: capas de edición. Los textos muestran claras señales de haber sido modificados a lo largo del tiempo, con material que fue agregado, removido o alterado. Particularmente interesantes son las inconsistencias en torno a María Magdalena. En Marcos 16, el final del Evangelio muestra claras señales de haber sido añadido posteriormente. El estilo es diferente, y algunos de los manuscritos más antiguos no lo incluyen. ¿Por qué el final de Marcos, que trata precisamente sobre las apariciones de la resurrección a María Magdalena, sería añadido después? ¿Qué estaba en el final original que fue sustituido? Evidencia 5. El silencio ensordecedor. A veces, la evidencia más contundente es lo que no está presente. Después de su aparición central en los relatos de la resurrección, María Magdalena desaparece por completo de los registros canónicos. Ningún libro de los Hechos de los Apóstoles, ninguna epístola, ningún relato de martirio. Para alguien tan importante en los evangelios, esa desaparición es extraordinaria. Compare, por favor, con Pedro, Juan, Santiago. Todos tienen tradiciones claras sobre sus vidas post-resurrección, sus ministerios, sus muertes. María Magdalena, silencio, pero no es un silencio absoluto. Fuera de los textos canónicos, en tradiciones apócrifas, en leyendas locales, en textos gnósticos, María Magdalena aparece repetidamente, pero en lugares distantes de Jerusalén, en Francia, en Éfeso, en Egipto.
Es como si hubiera habido un intento deliberado de borrar su presencia de los registros oficiales, mientras tradiciones alternativas preservaban la memoria de una mujer en huida, en exilio, protegiendo algo precioso. Evidencia 6. Patrones de supresión. Quizás la evidencia más convincente no sean documentos específicos, sino patrones. A lo largo de los siglos II al V, observamos un patrón consistente de supresión de textos que exaltan a María Magdalena, de ataques a tradiciones que la presentan como líder, de esfuerzos sistemáticos para transformar su imagen. Ese nivel de esfuerzo sugiere que había algo real que suprimir. Si las tradiciones sobre María Magdalena como apóstola fueran pura invención marginal, ¿por qué la Iglesia primitiva invertiría tanto esfuerzo en refutarlas? Y si existían tradiciones sobre ella como compañera de Jesús, como madre de su hija, tradiciones lo suficientemente peligrosas como para amenazar la estructura de poder emergente, ¿cuánto esfuerzo sería necesario para borrarlas? Ninguna de estas evidencias prueba definitivamente que María Magdalena tuvo una hija de Jesús, pero juntas pintan un cuadro intrigante de una mujer cuya verdadera historia fue cuidadosamente ocultada, de una huida que pudo haber sido real y de un sacrificio que cambió el curso del cristianismo. Pregunta intrigante. Hemos recorrido evidencias fascinantes sobre María Magdalena y su posible huida para proteger la descendencia de Jesús. Pero ahora me gustaría saber, ¿desde dónde está viendo este video? ¿Desde qué país o ciudad nos acompaña en esta búsqueda de conocimiento? Escriba su ubicación en los comentarios, por favor. Es fascinante ver cómo personas de todo el mundo buscan las mismas respuestas sobre los misterios del cristianismo primitivo. Y ahora, pasemos a uno de los capítulos más reveladores. Hablemos de algo incómodo, el poder. Porque la transformación de María Magdalena de apóstola en prostituta no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el contexto de luchas brutales por el control del cristianismo naciente. Luchas donde verdades inconvenientes eran suprimidas cuando amenazaban intereses establecidos. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo no era una religión unificada. Era un movimiento fragmentado, con decenas de facciones compitiendo por legitimidad. Y lo que estaba en juego no era solo teología abstracta, sino poder real, político y económico. Quien controla la narrativa sobre Jesús, controla quién puede hablar en su nombre. Quien puede hablar en nombre de Jesús, controla comunidades de fieles. Quien controla comunidades de fieles, controla recursos, influencia y autoridad. Entonces, cuando diferentes facciones cristianas debatían sobre María Magdalena, sobre el papel de las mujeres, sobre quién tenía autoridad apostólica, no era un debate académico. Era una batalla política con consecuencias concretas. Examinemos, por favor, a los actores y sus intereses. Facción 1. Cristianismo judaizante, liderado por Santiago en Jerusalén. Esta facción quería mantener el cristianismo como un movimiento dentro del judaísmo. Exigían la circuncisión, el seguimiento de las leyes dietéticas y la observancia del sábado. Su modelo de autoridad era familiar. Santiago lideraba porque era hermano biológico de Jesús. Si María Magdalena era esposa de Jesús y madre de su hija, esta facción habría tenido interés en reconocer esa línea familiar. Una hija de Jesús tendría legitimidad a través del parentesco directo. Pero esta facción fue devastada por la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 de Cristo. Su base de poder física fue destruida. Sus tradiciones fueron dispersadas. Facción 2. Cristianismo paulino, basado en gentiles convertidos. Pablo nunca conoció a Jesús físicamente. Su autoridad provenía de una visión mística. Él estaba construyendo un cristianismo para gentiles, libre de las leyes judaicas, basado en la fe y no en la observancia. Para Pablo, la línea biológica de Jesús no importaba. Lo que importaba era la experiencia espiritual directa, la revelación mística. En sus cartas auténticas, rara vez menciona la vida terrena de Jesús. Su foco es el Cristo resucitado, espiritual. Curiosamente, Pablo tampoco menciona a María Magdalena. ¿Por qué? Posiblemente porque ella representaba una forma de autoridad, el conocimiento directo del Jesús histórico, que competía con la autoridad visionaria que Pablo reclamaba. Facción 3. Gnósticos, basados en el conocimiento místico. Los gnósticos veneraban a María Magdalena precisamente porque ella representaba el conocimiento directo,
la experiencia íntima con Jesús y la comprensión de los misterios. Para ellos, ella era el modelo del verdadero discípulo, aquel que conocía el todo. Pero los gnósticos fueron eventualmente declarados herejes. ¿Por qué? No porque sus ideas fueran obviamente falsas, sino porque su modelo de autoridad, el conocimiento espiritual individual en vez de la jerarquía institucional, era imposible de controlar. Si cualquier persona con suficiente conocimiento espiritual pudiera ser una autoridad, ¿cómo se construye una iglesia institucional? ¿Cómo se mantiene la ortodoxia? ¿Cómo se controla lo que las personas creen? Facción 4. Cristianismo ortodoxo, basado en la sucesión apostólica. Esta es la facción que, eventualmente, ganó. Su modelo de autoridad era ingenioso. La autoridad espiritual fluye de Jesús, a los 12 apóstoles, a los obispos ordenados por ellos, a la siguiente generación de obispos, y así sucesivamente. Este sistema tenía enormes ventajas. Autoridad verificable a través de una cadena de ordenación. Control sobre quién puede enseñar. Solo el clero ordenado. Una jerarquía clara para resolver disputas teológicas. Un modelo fácilmente comprensible y replicable. Pero tenía un problema. María Magdalena. Porque si ella tenía autoridad apostólica a través de su relación directa con Jesús, a través del conocimiento que Él le transmitió, a través de su intimidad con Él, esa autoridad no dependía de la ordenación institucional. Peor aún, si ella tenía una hija de Jesús, esa hija tendría autoridad a través de la línea sanguínea, no a través de la ordenación. Esto crearía un modelo alternativo de legitimidad que competiría con la sucesión apostólica institucional. Entonces, María Magdalena necesitaba ser neutralizada, tuizada, no a través de negación. Ella era demasiado importante en los relatos de la resurrección, sino a través de transformación, de apóstola en pecadora, de líder en seguidora, de autoridad en objeto de salvación. Y aquí está la parte más sombría. Si había una hija, ella necesitaba desaparecer completamente. Porque mientras María Magdalena podía ser reinterpretada como prostituta arrepentida, una niña biológica de Jesús no podría ser reinterpretada. Ella sería una amenaza existencial a la estructura de poder emergente. Esto puede explicar por qué las tradiciones sobre la hija de Jesús fueron tan completamente suprimidas. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas, demasiado peligrosas, demasiado disruptivas. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el 313 d.C. y lo hizo religión de Estado, esas dinámicas se intensificaron 1000 veces. Ahora no eran solo comunidades religiosas compitiendo, era el poder imperial romano alineándose con una facción específica del cristianismo. La ortodoxia que Constantino favoreció era la jerárquica, la institucional, la controlable. Y esa ortodoxia no tenía espacio para María Magdalena como apóstola, mucho menos para una hija de Jesús que representaría autoridad a través de la sangre, no a través de la ordenación. Los concilios ecuménicos de los siglos IV y V, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, codificaron la ortodoxia, pero también codificaron el poder, quién estaba dentro, quién estaba fuera, cuáles textos eran sagrados, cuáles eran heréticos, cuáles tradiciones eran verdaderas, cuáles eran falsas. Y en ese proceso, la verdad sobre María Magdalena y sobre su hija fue sacrificada en el altar del poder institucional. Esta no es una conspiración maligna de villanos perversos, es simplemente cómo funciona el poder humano. Las instituciones consolidan autoridad eliminando alternativas que las amenazan. Esto sucede en la religión, en la política, en cualquier estructura de poder humana. Pero reconocer esto no hace que las consecuencias sean menos profundas. Una mujer que pudo haber sido la líder espiritual más importante del cristianismo primitivo fue reducida a prostituta. Y una niña que pudo haber llevado la sangre de Cristo fue borrada de la historia. Ahora vamos a hacer algo crucial. Examinar lo que las fuentes históricas realmente dicen, sin filtros teológicos posteriores. Porque cuando usted remueve siglos de interpretación y va directo a los textos originales, algunas cosas notables emergen. Fuente primaria. 1. Evangelios canónicos. En los 4 evangelios que entraron en la Biblia, María Magdalena aparece en momentos específicos y significativos. En Mateo 27, 55, 56,
Ella está presente en la crucifixión. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres, entre ellas María Magdalena. En Marcos 15:40-47, ella observa la crucifixión y el entierro. María Magdalena. Veían dónde él estaba siendo colocado. En Lucas 8:2-3, ella es identificada como una de las mujeres que sostenían a Jesús con sus posesiones. En Juan 20, ella tiene el encuentro más íntimo y detallado con Jesús resucitado, donde él la llama por su nombre, María, y ella responde, Raboní, maestro. Lo que es notable, en todos los 4 evangelios, escritos independientemente, María Magdalena está presente en los momentos más cruciales. Esto no es coincidencia, es consenso histórico sobre su importancia. Lo que es aún más notable, Juan 20 preserva un detalle extraordinario. Cuando María Magdalena intenta tocar a Jesús resucitado, él dice, no me detengas, pues todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. 2 cosas sobre esto. Primero, la intimidad del encuentro. Jesús aparece primero a ella, sola, antes que a los otros discípulos. Segundo, él la comisiona para enseñar a los apóstoles. Ve a mis hermanos y diles. Esto es función apostólica. Ella es enviada, apóstol significa enviado, para proclamar la resurrección a los propios apóstoles. Por eso los padres de la iglesia posteriores la llamaron apóstola de los apóstoles, no por sentimentalismo, sino reconociendo su función histórica en los textos. Fuente primaria, 2. Evangelio de María. Ahora vamos a un texto que no entró en el canon, pero es igualmente antiguo. El Evangelio de María existe en 3 manuscritos, papiro griego del siglo III y códice copto del siglo V. En el texto, después de la resurrección, los discípulos están aterrorizados. María Magdalena los conforta. No lloren, su gracia estará con ustedes y los protegerá. Pedro entonces pide, hermana, sabemos que el Salvador la amaba más que a todas las otras mujeres. Cuéntenos las palabras que él le dijo, que usted conoce pero nosotros no. María comparte una visión, enseñanzas sobre el alma ascendiendo a través de esferas. Es teología mística compleja, gnóstica. Pero entonces Andrés duda. No creo que el Salvador dijo esto. Estas enseñanzas son extrañas. Pedro se indigna. ¿Realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿Él la prefirió a nosotros? Y Leví, Mateo, defiende a María. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién es usted para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Este texto preserva una tensión histórica real, conflicto entre la autoridad de María, basada en el conocimiento directo de Jesús, versus la autoridad de los 12 basada en su posición institucional. Fuente primaria. 3. Evangelio de Felipe. Este evangelio, también de Nag Hammadi, contiene el pasaje más explícito. La compañera de él, María Magdalena, la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la... El manuscrito está dañado en los puntos cruciales, pero el significado general es claro. Había intimidad física entre Jesús y María Magdalena, expresada a través de besos. En el contexto judaico del siglo I, los besos entre hombre y mujer que no eran familia eran significativos. El Talmud es explícito sobre esto. Los besos, especialmente en la boca, eran gestos de intimidad matrimonial o familiar. Entonces, cuando el Evangelio de Felipe describe a Jesús besando a María Magdalena frecuentemente, está describiendo una relación íntima que, en el contexto cultural, sugeriría un vínculo matrimonial. Análisis. Crítico. Estudiosos modernos debaten intensamente estos textos. Algunos argumentan que el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe son invenciones gnósticas tardías sin valor histórico. Otros argumentan que preservan tradiciones auténticas tan antiguas como los evangelios canónicos. El consenso académico actual es matizado. Esos textos gnósticos fueron compuestos en el siglo II, pero pueden incorporar tradiciones orales del siglo I. Ellos no son una Biblia perdida que debería haber sido incluida, pero tampoco son pura ficción. Son documentos históricos reales que reflejan cómo algunas comunidades cristianas primitivas entendían a Jesús y María Magdalena. En cuanto a la hija de Jesús, necesitamos ser honestos. Ningún texto antiguo sobreviviente menciona explícitamente una hija por su nombre, pero eso no es prueba de ausencia. Muchos textos fueron perdidos o destruidos.
Y si había una niña cuya existencia era peligrosa, habría una fuerte motivación para no mencionarla textualmente. La evidencia es circunstancial. Tradiciones de Francia sobre María Magdalena llegando con compañeros, el simbolismo del Santo Grial como linaje, la desaparición de María Magdalena de los registros canónicos, la intensidad con que su memoria fue suprimida. Ninguna de estas evidencias es definitiva, pero juntas pintan un cuadro intrigante de una verdad que fue cuidadosamente escondida, de una mujer que tuvo que huir para proteger algo precioso, de un sacrificio que cambió el cristianismo para siempre. Lo que podemos decir con certeza es esto: María Magdalena era mucho más importante de lo que la tradición oficial nos enseñó. Ella era líder espiritual.l, receptora de enseñanzas especiales, primera testigo de la resurrección. Y hay suficientes evidencias para sugerir que su relación con Jesús iba más allá de un simple discipulado. Si eso incluía una niña, una hija, una descendencia directa de Cristo, eso permanece en el reino de lo posible, de lo sugerido, de lo preservado en tradiciones que se rehusaron a morir incluso cuando la ortodoxia intentó silenciarlas. Llegamos a un punto crucial de este viaje. ¿Cómo reconciliar la verdad histórica con la fe? ¿Cómo integrar descubrimientos que desafían la tradición sin destruir el significado espiritual que sustenta a millones de personas? Pues, aquí está la realidad. Muchas personas derivan un profundo significado espiritual de la narrativa tradicional de María Magdalena como pecadora arrepentida. Ella representa la esperanza, que no importa cuán lejos haya caído usted, el perdón es posible. Ese mensaje tocó corazones durante siglos. Negar el valor de esa narrativa sería cruel e innecesario, pero insistir en que es la única verdad sobre María Magdalena sería deshonesto históricamente. Entonces, ¿cómo avanzamos? Perspectiva 1. Verdad histórica vs verdad teológica. Las tradiciones religiosas siempre operaron en múltiples niveles de verdad. La Biblia contiene historia, pero también mito, parábola, poesía, profecía. Cada género con su propio tipo de verdad. María Magdalena como pecadora arrepentida puede ser verdad teológica, una narrativa que transmite verdades sobre el perdón y la redención, incluso si no es verdad histórica literal. De la misma forma, María Magdalena como apóstola y posible compañera de Jesús puede ser verdad histórica sin necesariamente negar todas las verdades teológicas que se desarrollaron en torno a ella. Las dos pueden coexistir si somos sofisticados en cómo entendemos verdad. Perspectiva 2. Fe robustecida por la honestidad. Muchas personas temen que cuestionar las tradiciones debilite la fe, pero lo opuesto puede ser verdad. La fe que enfrenta cuestiones difíciles honestamente frecuentemente emerge más fuerte. Si usted puede aceptar que María Magdalena fue transformada de apóstola en prostituta por razones políticas, pero aún encontrar significado espiritual en la historia tradicional, su fe demuestra una profundidad notable. Si usted puede considerar que Jesús pudo haber estado casado y haber tenido una hija, y aún ver en él una figura espiritualmente transformadora, su cristianismo es más robusto, no más débil. La fe que depende de no hacer preguntas difíciles es frágil. La fe que puede integrar complejidad y ambigüedad es resiliente. Perspectiva 3. Recuperando lo femenino sagrado. Tal vez una de las reconciliaciones más importantes sea reconocer lo que se perdió en la marginalización de María Magdalena, lo femenino divino en el cristianismo. El cristianismo desarrolló una teología profunda sobre Cristo masculino, sobre Dios Padre, sobre el Espíritu Santo, gramaticalmente neutro, pero frecuentemente imaginado masculino. Pero, ¿dónde está lo femenino divino? Las tradiciones católicas desarrollaron la veneración mariana. María, Madre de Jesús, como Reina del Cielo, intercesora, Madre Divina. Pero incluso esa María es definida por la virginidad y la maternidad obediente, no por liderazgo o autoridad propia. María Magdalena Apóstola ofrece algo diferente, femenino divino como líder, maestra, pareja espiritual en pie de igualdad. Si ella era compañera de Jesús, ella representa un modelo de asociación espiritual entre masculino y femenino, no subordinación. Y si ella tuvo una hija de Jesús, esa niña representaría la continuidad de lo divino a través de una línea femenina, una imagen radicalmente diferente de autoridad espiritual. Perspectiva 4. Modelos múltiples de santidad. Aquí hay otra forma de reconciliación. Reconocer que hay múltiples modelos de santidad, y todos tienen valor.
María Magdalena, pecadora arrepentida, es un modelo. El modelo de transformación radical a través del encuentro con lo divino. María Magdalena, apóstola, es otro modelo. El modelo de liderazgo femenino, de conocimiento espiritual, de coraje para proclamar la verdad. María Magdalena, compañera de Jesús, es otro aún. El modelo de amor sagrado, de asociación espiritual, de igualdad en el viaje divino. Pues, ¿por qué necesitamos escoger solo uno? ¿Por qué no honrar la complejidad de una figura que significa cosas diferentes para personas diferentes? Perspectiva 5. Comunidad en la búsqueda. Tal vez la reconciliación más profunda es reconocer que nadie posee la verdad completa, ni los guardianes de la ortodoxia, ni los descubridores de manuscritos antiguos, ni usted, ni yo. Lo que tenemos es un viaje compartido hacia la comprensión. En ese viaje, nos necesitamos unos de otros. Aquellos que mantienen la tradición y aquellos que hacen preguntas incómodas. Fe e investigación histórica no son enemigas. Son socias en la búsqueda de una verdad más profunda. Cuando usted lee el Evangelio de María con mente abierta, cuando usted considera posibilidades que desafían la tradición, cuando usted honestamente examina las evidencias, no está atacando el cristianismo. Está participando de la larga tradición cristiana de buscar comprender el misterio de lo divino más profundamente. Y para aquellos que encuentran esta búsqueda perturbadora o amenazadora, recuerden, Jesús mismo constantemente desafió tradiciones establecidas, hizo preguntas incómodas, reveló verdades que perturbaban a las autoridades religiosas de su tiempo. Cuestionar la tradición sobre María Magdalena en nombre de la verdad no es traicionar a Jesús, es seguir su ejemplo de priorizar la verdad sobre la conveniencia institucional. La cuestión de la hija. En cuanto a la posible hija de Jesús, tal vez la reconciliación más honesta es admitir: no sabemos con certeza. Las evidencias son sugestivas, pero no conclusivas. Pero si ella existió, ¿qué significaría? No destruiría el cristianismo. Demostraría que Jesús era plenamente humano, así como plenamente divino, que Él experimentó amor humano, familia, paternidad, que lo sagrado puede manifestarse a través de lo profundamente humano. Y significaría que María Magdalena hizo un sacrificio extraordinario. Renunció al reconocimiento histórico, al liderazgo en la iglesia naciente, a su propia voz, para proteger a una niña cuya existencia amenazaba a poderes que no dudarían en destruirla. Ese sería un sacrificio materno tan profundo, tan altruista, tan divino en su propia forma, que merece nuestra reverencia tanto como cualquier otro acto de santidad en la tradición cristiana. La fuga de María Magdalena, pues, no sería solo un escape de la persecución, sería el sacrificio definitivo, renunciar a todo, incluso a su propia memoria histórica, para que una verdad pudiera sobrevivir, para que una niña pudiera vivir, para que la sangre de Cristo pudiera continuar fluyendo a través de generaciones, preservada no en instituciones, sino en vida humana real. Y tal vez eso sea lo más sagrado de todo. Pues llegamos al final de este viaje extraordinario, pero de cierta forma, apenas estamos en el comienzo, porque lo que exploramos hoy no es solo historia antigua, es una invitación para transformar cómo vemos la fe, la tradición, la verdad y el coraje. Recapitulemos, pues, lo que descubrimos. Aprendimos que María Magdalena no era prostituta. Esa identificación fue una construcción política del siglo VI, consolidando siglos de marginalización. Las fuentes históricas más antiguas la presentan como discípula próspera, líder espiritual, primera testigo de la resurrección. Aprendimos que textos cristianos primitivos, no ficciones modernas, sino manuscritos reales del siglo II, describen a María Magdalena como compañera de Jesús, amada por él especialmente, depositaria de enseñanzas secretas. Aprendimos que había una tensión violenta entre las tradiciones que honraban a María Magdalena como apóstola y las fuerzas institucionales que necesitaban neutralizarla para consolidar una autoridad masculina exclusiva. Aprendimos que las tradiciones sobre María Magdalena huyendo a Francia, sobre su vida en el exilio, sobre una niña que protegió, pueden preservar recuerdos de una verdad explosiva, que ella estaba salvaguardando la descendencia directa de Jesús. Pero más importante que los hechos individuales es lo que esta historia nos enseña sobre la verdad, el poder y el sacrificio. Sobre la verdad, la historia de María Magdalena nos enseña que la verdad oficial no siempre es la verdad completa,
que las narrativas son construidas por aquellos en el poder para servir a sus intereses, que cuestionar esas narrativas no es falta de respeto, es la búsqueda de una comprensión más profunda. En nuestra propia era de desinformación, de narrativas conflictivas, de batallas sobre lo que es verdadero, la historia de María Magdalena es un recordatorio oportuno. Siempre pregunte, por favor, ¿quién está contando la historia? ¿Por qué? ¿Y qué obtiene de su versión? Sobre el poder. La supresión de la verdad sobre María Magdalena demuestra cómo las estructuras de poder se perpetúan a través del control narrativo. La iglesia primitiva no podía simplemente decretar que las mujeres no podían liderar. Necesitaba reescribir la historia para que pareciera que las mujeres nunca lideraron. Esto debe llevarnos a cuestionar, ¿qué otras verdades fueron suprimidas? ¿Qué otras voces fueron silenciadas? No solo en el cristianismo primitivo, sino en todas las estructuras de poder que encontramos. Sobre el sacrificio. Si María Magdalena realmente tuvo que elegir entre proclamar su verdad y proteger a su hija, su sacrificio es impresionante. Ella renunció a todo: reconocimiento, liderazgo, voz, memoria histórica, para que una niña pudiera vivir a salvo. Este no es el sacrificio que celebramos con crucifijos y altares. Es el sacrificio silencioso, invisible, que las madres hacen a través de los siglos. Renunciar al propio yo para proteger a quienes aman. Y tal vez eso sea lo más sagrado de todo. Pero ahora, para usted, ¿qué hace usted con este conocimiento? ¿Cómo esto transforma su comprensión de la fe, del cristianismo, de la verdad? Algunas opciones. Usted puede rechazar todo como especulación peligrosa, regresar a la narrativa tradicional, encontrar consuelo en la familiaridad. Eso es válido. Nadie debe ser forzado a enfrentar preguntas que perturban su paz espiritual. Usted puede integrar estos descubrimientos en una comprensión más compleja del cristianismo, reconociendo que la fe puede coexistir con la honestidad histórica, que las preguntas pueden profundizar la espiritualidad en lugar de destruirla. Usted puede convertirse en un buscador activo, investigando más, leyendo fuentes primarias, formando sus propias conclusiones basadas en evidencias. Lo que sea que elija, hizo algo valiente hoy. Se permitió cuestionar, considerar, explorar. Usted demostró que su fe, o su curiosidad intelectual, es lo suficientemente fuerte para enfrentar preguntas difíciles. Y eso por sí solo es transformador. María Magdalena, ya sea como pecadora arrepentida, como apóstola de los apóstoles, como compañera de Jesús, como madre protectora de su hija, representa algo profundamente humano: la capacidad de amar completamente, de sacrificar radicalmente, de llevar la verdad incluso cuando nadie está escuchando. Su historia, en todas sus versiones, merece ser conocida. Su verdad, en toda su complejidad, merece ser explorada. Su sacrificio, en toda su profundidad, merece nuestra reverencia. Porque al final, la mayor enseñanza de María Magdalena puede ser esta: que la verdad merece ser buscada, incluso cuando es difícil; que el amor merece ser honrado, incluso cuando es inconveniente; que el sacrificio merece ser reconocido, incluso cuando fue olvidado. Y tal vez, solo quizás, en algún lugar a través de los siglos, existe una línea, una hija, nietas, bisnietas, descendientes, que llevan en sus venas la sangre de Jesús, preservando en sus historias familiares fragmentos de verdad que el mundo no estaba listo para recibir. ¿Ellas sabrán quiénes son? ¿O el sacrificio de María Magdalena fue tan completo que hasta ellas olvidaron su propio origen? No sabemos. Tal vez nunca sabremos. Pero el hecho de que podamos hacer la pregunta, de que podamos explorar la posibilidad, de que podamos honrar a María Magdalena más allá de lo que la tradición permitió, eso, en sí, es victoria. Es victoria sobre el silencio, victoria sobre el olvido, victoria sobre el poder que intenta controlar la verdad. Y es testimonio del coraje de una mujer que, hace 2000 años, arriesgó todo, incluso su propia memoria, para que una niña pudiera vivir, para que una verdad pudiera sobrevivir, para que algún día, personas como usted, pudieran saber lo que realmente sucedió. Su fuga no fue solamente física, fue espiritual. Fue un acto de resistencia contra fuerzas que querían controlar la narrativa sobre Jesús, sobre el cristianismo, sobre quién tiene derecho a la autoridad espiritual. Y esa fuga continúa hoy. Cada vez que alguien cuestiona narrativas oficiales,
Cada vez que alguien busca la verdad más allá del dogma, cada vez que alguien honra voces marginalizadas de la historia. La fuga de María Magdalena es nuestra fuga también. Fuga hacia la verdad, fuga hacia la comprensión, fuga hacia una fe más honesta, más profunda, más humana. Y ese viaje nunca termina. Llegamos al final de este viaje extraordinario sobre la fuga secreta de María Magdalena y la descendencia de Jesús. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque es de esas personas que no teme hacer las preguntas difíciles, que valora el conocimiento tanto como la tradición. Este canal existe para personas exactamente como usted, personas que quieren explorar las verdades ocultas de la historia religiosa, que no se contentan con narrativas superficiales, que buscan una comprensión profunda de los orígenes del cristianismo y de sus figuras más enigmáticas. Si aún no se ha suscrito, este es el momento perfecto. Tenemos mucho más que explorar juntos sobre el cristianismo primitivo, sobre textos perdidos, sobre figuras históricas transformadas por la política y por el poder. Su compañía en este camino significa todo. Active por favor la campanita para no perderse ningún video. Y ahora, en su pantalla aparecerá otro video que continuará expandiendo su perspectiva sobre los misterios del cristianismo primitivo. No se detenga por favor, aquí. La búsqueda de la verdad nunca termina.